¿Sabías que el mayor enemigo de tu paz y felicidad podría ser el resentimiento que guardas en tu corazón? ¿Qué pasaría si te dijera que, al perdonar, no solo liberas a quien te hizo daño, sino que liberas tu alma y restauras tu relación con Dios? Y si te dijera que la verdadera fuerza del perdón no solo rompe las cadenas que te atan a tu pasado, sino que te permite experimentar una libertad y paz que solo el Espíritu Santo puede otorgar. Este acto poderoso, tan difícil de realizar, tiene la capacidad de transformar tu vida por completo, liberándote de la carga emocional que arrastras por tanto tiempo. Muchos desconocen que el perdón no es solo un acto de bondad hacia el otro, sino un regalo que Dios nos da para sanar nuestras propias heridas. ¿Te has preguntado alguna vez qué tan profundo está el dolor que te causa mantener ese rencor? O, más aún, ¿estás dispuesto a dejar ir lo que te ha estado controlando? En este video, vamos a explorar el verdadero poder del perdón, algo que la mayoría de las personas ignora. Este principio no solo es una enseñanza cristiana, sino un principio espiritual tan profundo que puede desbloquear una bendición inigualable en tu vida. Te invito a descubrir cómo este acto de amor incondicional puede cambiar tu destino, deshaciendo las ataduras de un pasado que ya no sirve para tu futuro. Este secreto es tan profundo que cambiará tu manera de ver las situaciones difíciles y las personas que te han lastimado. Ahora, antes de comenzar, quiero que te prepares para este viaje de revelación. Comenta "Paz en Cristo" en los comentarios, para dejarle saber a Dios que estás dispuesto a recibir este mensaje. Y por favor, dale un me gusta a este video, ya que cada me gusta es una semilla que ayuda a que más personas necesiten escuchar esta palabra. Estás difundiendo la palabra de Dios, y ese es un acto de fe. Además, al suscribirte, estarás abrazando un camino de transformación espiritual, porque este canal es más que solo videos. Es un espacio para crecer en la fe, para aquellos que no tienen una iglesia cerca, pero encuentran en este contenido el consuelo que necesitan. Estamos aquí juntos. Recuerda, lo que vas a aprender en este video puede ser la clave para desbloquear una bendición que llevas esperando. Así que, quédate hasta el final. Te prometo que lo que aprenderás cambiará tu vida. El perdón como camino de liberación. El perdón es uno de los mandamientos más poderosos en la vida cristiana. Jesús mismo nos mostró el ejemplo más grande de perdón, cuando, desde la cruz, oró por aquellos que lo crucificaban. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Este acto divino de perdón no solo fue un acto de misericordia hacia sus verdugos, sino una lección profunda para todos nosotros. El perdón no es algo que se nos da cuando nos sentimos cómodos o cuando creemos que la otra persona lo merece. El perdón es un acto de obediencia que, aunque difícil, trae libertad y sanidad a nuestra alma. ¿Sabías que, cuando no perdonamos, nos convertimos en prisioneros de nuestro propio dolor? Nos atamos a las heridas del pasado, y esas cicatrices nos impiden avanzar en la vida. Es como si cargáramos una mochila llena de piedras, cada una representando una ofensa, una traición o un rechazo que no hemos perdonado. El perdón actúa como una llave que abre esa mochila y permite que las cargas se caigan. Nos libera de la ira, el dolor y el resentimiento que nos aprisionan. Este es el primer paso para restaurar nuestra paz interior. En Mateo 18:21-22, Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces debe perdonar a su hermano. Y Jesús responde: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Este mandato de perdonar continuamente no es solo para el bien de los demás, sino para nuestra propia sanación. Cada vez que perdonamos, estamos renovando nuestra mente y nuestra relación con Dios. Nos estamos desprendiendo del control que la ofensa tiene sobre nosotros y entregamos nuestro corazón a Dios para que Él haga la obra de sanación en nosotros.
Pero el perdón no siempre es fácil. A veces, la herida es profunda y sentimos que lo que nos hicieron no tiene perdón. Es natural que, como seres humanos, busquemos justicia. Pero debemos recordar que, como hijos de Dios, nuestra justicia no está en nuestras manos, sino en las manos de nuestro Padre Celestial. Él es quien lleva la venganza. Y nosotros, como sus seguidores, debemos imitar su misericordia. A lo largo de la Biblia, vemos cómo el perdón se presenta no solo como un mandamiento, sino como un vehículo de transformación personal. El acto de perdonar no solo restaura las relaciones con los demás, sino que también nos reconcilia con Dios. En Efesios 4:32, Pablo nos dice: Sed más bien amables y compasivos unos con otros, perdonándoos mutuamente, así como Dios también os perdonó en Cristo. Este versículo es una invitación a entender que el perdón es parte de nuestro llamado como cristianos. Perdonar como Cristo nos perdonó. Quizás hoy te enfrentas a una situación en la que alguien te ha hecho daño profundamente. O tal vez has acumulado rencores a lo largo de los años. Dios te está invitando a liberarte de esa carga, a dejar ir lo que te ha estado oprimiendo. El perdón no significa olvidar lo que sucedió, sino liberarte del poder que esa ofensa tiene sobre tu vida. Dios no solo quiere sanarte espiritualmente, sino emocionalmente y físicamente. El perdón trae consigo una sanidad que trasciende lo emocional. El rencor y el dolor pueden manifestarse en enfermedades físicas, problemas de sueño, ansiedad y depresión. Al perdonar, no solo das libertad a los demás, sino que te das la oportunidad de sanar desde lo más profundo de tu ser. El perdón abre la puerta a nuevas oportunidades. Es posible que, al perdonar, estés abriendo caminos en tu vida que antes estaban bloqueados por el resentimiento y la falta de reconciliación. El perdón no solo restaura tu paz interior, sino que crea el espacio necesario para que Dios obre milagros en tu vida. Cuando dejas ir el pasado, permites que el futuro se ilumine con las promesas que Dios tiene para ti. El perdón, como reflejo del amor divino. El perdón no es solo una herramienta para sanar las relaciones humanas, sino también un reflejo del amor incondicional de Dios. Si meditamos sobre lo que Jesús hizo por nosotros, podemos comprender mejor el verdadero significado del perdón. En la cruz, Jesús no solo pagó por nuestros pecados, sino que también abrió un camino de reconciliación entre Dios y la humanidad. El perdón es el acto supremo de amor, una forma de dar lo mejor de nosotros a pesar de lo que se nos ha hecho. En 1 Juan 4:19 leemos: Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Esta es la base del perdón cristiano. Lo damos porque hemos recibido un amor tan profundo y transformador que no podemos hacer otra cosa que reflejarlo en nuestras vidas. El perdón no es solo una acción aislada, sino una forma de vida que brota del entendimiento de lo que Dios hizo por nosotros. El perdón no es fácil, especialmente cuando la herida es grande. Cuando alguien nos hace daño, nuestra respuesta natural es la ira, el dolor y la venganza. Pero Jesús nos enseña, a través de su ejemplo, que la verdadera respuesta es la misericordia. En Mateo 5:44, Él nos dice: Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Esta es una de las enseñanzas más radicales de Jesús: perdonar a aquellos que no lo merecen, no por su bien, sino por el nuestro. Lo maravilloso del perdón es que, cuando lo practicamos, no solo estamos liberando a los demás, sino que nos liberamos a nosotros mismos. La vida cristiana está llena de paradojas, y una de ellas es que en el momento en que perdonamos, nos liberamos de las cadenas del odio y el resentimiento. El perdón no nos hace débiles, más bien, nos hace fuertes. Nos da la capacidad de vivir en paz, sin importar las circunstancias externas.
El perdón nos transforma en agentes de cambio en el mundo. Cada vez que perdonamos, somos testigos del poder de Dios que se manifiesta en nuestras vidas. No hay poder mayor que el perdón que emana del corazón de una persona que ha experimentado la gracia de Dios. Esta gracia, que nos es dada gratuitamente, es la que nos permite extenderla a los demás, incluso a aquellos que no la buscan ni la merecen. En Romanos 12, 17, 21, Pablo nos exhorta a no vengarnos, sino a dejar que Dios sea el que haga justicia. Perdonar no significa que las injusticias queden sin castigo, sino que dejamos el juicio en las manos de Dios y le damos lugar a la paz en nuestro corazón. El acto de perdonar, entonces, se convierte en un acto de fe. Estamos confiando en que Dios tomará el control de la situación y hará lo que es justo. El perdón es un acto de valentía. En un mundo donde la venganza y la retribución parecen ser las respuestas naturales, perdonar requiere una decisión consciente de vivir bajo los principios de Dios, no bajo los de la carne. La fuerza de un cristiano no se mide por su capacidad de pelear, sino por su capacidad de perdonar. Por eso, es importante recordar que perdonar no significa aprobar lo que se hizo, ni mucho menos olvidar el dolor. Perdona, no para que el otro tenga paz, sino para que tú tengas paz. Cuando perdonamos, estamos despojándonos de la carga que nos impide avanzar. Es un proceso que nos libera de la necesidad de entender todo, de que todo sea justo según nuestros estándares, y nos entrega a la voluntad de Dios. Al perdonar, nos alineamos con el propósito de Dios para nuestra vida. Él quiere que vivamos en libertad, sin las ataduras del pasado. No se trata de lo que la otra persona hizo, sino de lo que tú eliges hacer con lo que te hicieron. El perdón es un acto de obediencia que honra a Dios y trae sanidad a nuestra alma. El perdón es más que una elección emocional. Es una decisión de fe, una manifestación del amor divino que nos ha sido dado. Al perdonar, nos convertimos en canales de esa gracia, extendiéndola no solo a aquellos que nos lo piden, sino incluso a aquellos que no lo merecen. Esto es lo que significa seguir a Cristo. Vivir como Él vivió, amar como Él amó y perdonar como Él perdonó. El perdón, como puente hacia la restauración. El perdón no es solo una reconciliación entre nosotros y los demás, sino también una restauración de nuestra relación con Dios. Cuando perdonamos, abrimos el camino para que Dios trabaje en nuestras vidas y nos restaure completamente. En Lucas 15, Jesús cuenta la parábola del Hijo Pródigo, un relato lleno de perdón y restauración. El hijo, que había malgastado toda su herencia en una vida desenfrenada, regresa a su padre con el corazón arrepentido. El padre, al verlo, desde lejos, corre hacia él, lo abraza y lo recibe con una fiesta. Este acto de perdón no solo restauró la relación entre el padre y el hijo, sino que también restauró al hijo en su dignidad. Este es el poder del perdón. Restaura lo que parecía perdido. Devuelve la esperanza a lo que estaba quebrantado. Cuando perdonamos, no solo estamos liberando a la otra persona, sino que estamos haciendo espacio para que la obra de Dios fluya en nuestras vidas. El perdón tiene la capacidad de restaurar corazones rotos, familias divididas y relaciones rotas. A través del perdón, permitimos que Dios haga algo nuevo. El perdón también implica aceptar que la restauración no ocurre de inmediato. Veces, el perdón es un proceso largo y doloroso. A lo largo de este proceso, es importante recordar que perdonar no significa que todo vuelva a ser como antes. La restauración no se trata de devolver las cosas a su estado original, sino de permitir que algo nuevo y más hermoso surja de las cenizas. El perdón nos permite ver a los demás y a nosotros mismos con los ojos de la gracia, dejando de lado los juicios y las expectativas de perfección. Dios no solo nos llama a perdonar, sino a vivir en el perdón. En Efesios 4:32, Pablo nos dice: «Sed benignos unos con otros,
misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Este llamado a perdonar como Dios nos perdonó implica una profunda transformación de nuestro corazón. El perdón no es solo una acción externa, es un cambio interno que refleja la obra de Dios en nosotros. El perdón también implica liberar el control. Muchas veces, cuando nos hemos sentido heridos, nuestra respuesta es aferrarnos al rencor como una forma de control. Queremos que el otro pague por lo que hizo. Y, al no perdonar, pensamos que estamos controlando la situación. Sin embargo, lo que realmente estamos haciendo es entregando el control a nuestra ira, nuestro dolor y nuestra venganza. El perdón es el acto de soltar ese control y entregárselo a Dios. Cuando perdonamos, no solo estamos sanando nuestra relación con los demás, sino que también estamos abriendo la puerta a una mayor intimidad con Dios. Dios desea que vivamos en paz, sin las cargas del resentimiento y la amargura. El perdón es el camino hacia esa paz. Es el puente que nos lleva a una relación más profunda con Él. Una relación donde podemos experimentar su amor y su gracia de manera tangible. Al perdonar, también estamos siendo testigos del poder transformador de Dios. Nosotros, que hemos sido perdonados de tantas ofensas, tenemos el privilegio de extender ese perdón a los demás. Esto no solo nos libera, sino que también actúa como un testimonio para el mundo, mostrando la misericordia de Dios en nuestras vidas. El perdón es la llave que abre las puertas del reino de Dios en nuestra vida cotidiana. El perdón y la liberación del pasado. Uno de los aspectos más poderosos del perdón es su capacidad para liberarnos de las cadenas del pasado. Cuando no perdonamos, nos aferramos a la ira, al dolor y a las heridas del pasado, lo que nos impide vivir en el presente y avanzar hacia el futuro. La falta de perdón no solo nos mantiene atados a lo que ocurrió, sino que también nos impide recibir la paz y la bendición que Dios quiere darnos. Es en el perdón donde encontramos verdadera libertad. Jesús nos enseña en Mateo 18, 21, 22 que debemos perdonar no 7 veces, sino 70 veces 7. Este perdón constante refleja la naturaleza ilimitada del perdón de Dios hacia nosotros. Si Dios nos perdona tantas veces como necesitamos, ¿cómo podemos no perdonar a los demás? El perdón es el acto de soltar el control sobre lo que nos hizo daño. Muchas veces, el rencor se convierte en una prisión emocional que nos impide vivir plenamente. Nos aferramos a lo que ocurrió, a las injusticias, y como resultado, nuestras vidas se llenan de amargura y resentimiento. El perdón, por el contrario, nos permite soltar esas cadenas y avanzar hacia una vida de paz y propósito. La verdad es que el perdón no siempre es fácil, y no significa que debemos olvidar lo que sucedió, pero sí significa que no debemos permitir que el dolor del pasado siga gobernando nuestra vida. El perdón no es un sentimiento, es una decisión. Al perdonar, decidimos liberar a la otra persona y a nosotros mismos del peso del pasado. Esto no significa que la injusticia haya desaparecido, pero sí que la liberamos de su poder sobre nosotros. Al hacerlo, encontramos la paz que solo Dios puede dar. En 2 Corintios 5:17, Pablo nos recuerda que en Cristo somos nuevas criaturas. Esto implica que, al recibir el perdón de Dios, tenemos la oportunidad de dejar atrás todo lo viejo y abrazar lo nuevo. El perdón es el primer paso hacia una nueva vida. Una vida donde ya no estamos definidos por nuestras heridas, sino por la gracia de Dios. El perdón nos da la libertad de ser quienes Dios quiere que seamos, sin las cargas del pasado. Al elegir perdonar, nos liberamos de la necesidad de venganza. La venganza solo alimenta el ciclo de dolor y sufrimiento, mientras que el perdón rompe ese ciclo y nos lleva a un lugar de sanación. El perdón también nos permite ver a los demás con los ojos de Dios.
entendiendo que todos somos imperfectos y necesitamos su gracia y misericordia. Jesús, en la cruz, nos dio el ejemplo perfecto de perdón. A pesar de la injusticia y el sufrimiento que experimentó, Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Este perdón no era una muestra de debilidad, sino de increíble fuerza. Es un perdón que no ignora el dolor, sino que lo enfrenta y lo supera con el poder de la gracia. Es a través de este tipo de perdón que podemos experimentar la liberación que Dios tiene para nosotros. Al perdonar, nos quitamos las cadenas del pasado y nos permitimos vivir en la libertad que Cristo ha ganado para nosotros. Esta libertad no solo afecta nuestras relaciones con los demás, sino que también nos acerca más a Dios, ya que Él es el que nos capacita para perdonar de la misma manera que Él nos ha perdonado. Perdonar a uno mismo. La batalla interna. Uno de los aspectos más difíciles del perdón es aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Aunque el perdón hacia los demás es fundamental, muchas veces la carga más pesada la llevamos dentro de nosotros, en forma de culpa, vergüenza o arrepentimiento. Es más fácil ver la necesidad de perdón en los demás que en nosotros mismos. Sin embargo, Dios también quiere que nos perdonemos. La clave para liberarnos de la culpa y el arrepentimiento es recordar que la gracia de Dios es suficiente para cubrir todos nuestros errores y fallos. En 1 Juan 1:9, la Escritura nos asegura que, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dios no guarda rencor, ni mantiene un registro de nuestras faltas, por lo que, al confesarnos, Él nos limpia por completo. Sin embargo, nosotros a menudo seguimos recordando lo que hicimos, incluso después de que Dios nos haya perdonado. La realidad es que el perdón de Dios es completo y definitivo. Cuando seguimos recordando y reprochándonos nuestros errores, no estamos aceptando la verdad de que hemos sido perdonados y restaurados por su gracia. Cuando no nos perdonamos a nosotros mismos, nos quedamos atrapados en un ciclo de autocrítica y dolor. Este ciclo nos impide avanzar y crecer, porque no podemos caminar hacia adelante si constantemente estamos mirando hacia atrás con pesar. Es un acto de humildad aceptar que, a pesar de nuestra imperfección, Dios nos ha perdonado y nos ha dado una nueva oportunidad. El perdón de sí mismo es una de las decisiones más poderosas que podemos tomar. Al perdonarnos, estamos confiando en que Dios ha hecho bien su trabajo en nosotros. Reconocemos que somos seres humanos, propensos al error, pero amados y aceptados por un Dios que ve más allá de nuestras fallas. Dios no te ha llamado a vivir en la culpa, sino en la libertad. Y la libertad llega cuando aceptamos su perdón, lo interiorizamos y lo aplicamos a nuestra propia vida. Es importante comprender que perdonarnos a nosotros mismos no significa ignorar nuestras faltas o evitar aprender de ellas. Significa reconocer que, aunque hemos fallado, Dios nos da una oportunidad para aprender, crecer y cambiar. Es un acto de gracia, tanto hacia nosotros mismos como hacia el Creador que nos ama profundamente y quiere lo mejor para nosotros. En Filipenses 3:13-14, Pablo nos habla de olvidar lo que queda atrás y extendernos a lo que está adelante. Esto no es una negación de lo que hemos vivido, sino una invitación a soltar el pasado y abrazar el futuro que Dios tiene preparado para nosotros. Al perdonarnos, liberamos el dolor y las consecuencias del pasado y nos abrimos a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. El perdón hacia nosotros mismos no es un proceso instantáneo, sino una decisión diaria. Puede tomar tiempo aceptar completamente el perdón de Dios y permitirnos vivir sin la carga del pasado. Pero, día tras día, podemos decidir caminar en esa libertad, confiando en que Dios ha perdonado nuestros pecados y nos da la fuerza para perdonarnos a nosotros mismos. Al final, cuando perdonamos a los demás y a nosotros mismos,
rompemos las cadenas que nos mantienen cautivos y experimentamos una vida más abundante, libre de resentimientos y culpas. La paz de Dios no solo está disponible para aquellos que perdonan a otros, sino también para aquellos que eligen perdonarse a sí mismos y aceptar el perdón divino. El perdón hacia aquellos que nos han herido profundamente. Es común que, cuando pensamos en el perdón, lo hagamos en términos de perdonar a personas que han cometido faltas menores o situaciones que no nos han afectado tanto. Sin embargo, la verdadera prueba del perdón llega cuando nos enfrentamos a aquellos que nos han herido profundamente. Ya sea un ser querido que nos traicionó, un amigo que nos abandonó, o incluso un enemigo que nos hizo daño deliberadamente. La pregunta entonces es, ¿cómo perdonar a alguien que realmente nos ha herido? La respuesta está en el ejemplo de Jesús. Él, siendo perfecto, fue traicionado, abandonado y finalmente crucificado por aquellos a quienes amaba. A pesar de todo esto, en Lucas 23:34, Jesús oró por aquellos que lo crucificaron, diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Este acto de perdón no fue fácil ni automático. Fue un acto de profunda gracia y una decisión consciente de liberar a otros del peso de la culpa. El perdón, en este sentido, no significa olvidar lo sucedido o minimizar el daño que hemos sufrido. El perdón no es una aprobación del mal o de la injusticia que se nos hizo. Tampoco significa que las personas que nos han herido deban ser ignoradas o que debamos permitir que nos hagan daño de nuevo. El perdón es la liberación del resentimiento y el rencor, para que podamos vivir en paz. Al perdonar, no estamos haciendo un favor a la otra persona, sino a nosotros mismos. El rencor y el odio solo nos afectan a nosotros. Son como venenos que, aunque queramos que afecten a los demás, nos envenenan a nosotros primero. De hecho, guardar resentimiento solo nos ata al pasado, y no podemos avanzar ni experimentar la paz de Dios si seguimos arrastrando esas heridas emocionales. Perdonar a alguien que nos ha hecho daño no significa que volvamos a confiar en ellos de inmediato, ni que las consecuencias de sus acciones desaparezcan. El perdón es un proceso de dejar ir el control y confiar en que Dios es el justo juez que se encargará de lo que nos hicieron. En Romanos 12:19, la Biblia nos recuerda: No se venguen, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Este versículo nos enseña que al perdonar, dejamos el juicio en las manos de Dios. Cuando tratamos de tomar la justicia en nuestras manos, generalmente actuamos desde la carne y el dolor, lo que puede llevar a la destrucción. Pero cuando dejamos que Dios maneje la justicia, experimentamos su paz y sabemos que Él hará lo correcto. El perdón también es un acto de obediencia. Jesús nos mandó a perdonar a nuestros enemigos, a amar a aquellos que nos persiguen y a bendecir a los que nos maldicen. Mateo 5:44. Este tipo de perdón no depende de nuestros sentimientos, sino de nuestra voluntad de obedecer a Dios, quien nos da el poder de perdonar, incluso cuando no lo sentimos posible. Recuerda que el perdón no es un sentimiento, sino una decisión basada en la fe. Es una decisión que tomamos para liberar nuestra alma del peso del resentimiento, que puede corroer nuestra paz y nuestra relación con Dios. El perdón es liberador, tanto para el que perdona como para el que es perdonado. No debemos esperar que las heridas sanen por sí solas. La sanación viene cuando tomamos la decisión de perdonar y dejar que Dios trabaje en nuestro corazón. El perdón también abre la puerta a la restauración. Si bien puede no ser inmediato, a través del perdón, podemos restaurar nuestra relación con los demás, o al menos sanar nuestro corazón y permitir que Dios nos use para su gloria. El perdón no siempre llevará a la reconciliación inmediata, pero siempre traerá paz al corazón del que decide perdonar. El perdón y la sanación interior.
Uno de los mayores beneficios del perdón es su poder para sanar las heridas más profundas de nuestra alma. Muchas veces, las personas que más nos han herido son aquellas que más amamos. Y esas heridas pueden dejar cicatrices duraderas que afectan nuestra vida diaria. Cuando no perdonamos, nos aferramos a esas heridas, permitiendo que el dolor controle nuestras emociones y nuestras relaciones. Sin embargo, el perdón tiene la capacidad de traer sanación interior y liberarnos de las cadenas que nos atan a nuestro pasado. Sanar nuestras heridas emocionales a través del perdón no significa olvidar lo que ocurrió, sino permitir que Dios sane esa parte rota de nuestra vida. En Salmo 147:3, la Biblia nos recuerda que Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Esto nos muestra que el perdón no solo es un acto de liberación para la otra persona, sino también para nosotros mismos, ya que Dios puede tomar las áreas rotas de nuestra vida y restaurarlas. Cuando no perdonamos, mantener esa herida abierta nos impide experimentar la paz y la alegría que Dios quiere darnos. A menudo pensamos que al no perdonar estamos protegiéndonos, pero en realidad, solo estamos permitiendo que la herida siga sangrando, afectando nuestra relación con los demás y con Dios. El perdón no borra la herida, pero nos da la capacidad de enfrentarla con la fortaleza y la paz que provienen del Espíritu Santo. La sanación interior a través del perdón también implica la liberación del rencor y la amargura. En Hebreos 12:15 se nos advierte: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. La amargura es una raíz profunda que, si no se trata, puede crecer y extenderse, contaminando todas nuestras relaciones y nuestra paz interior. El perdón es la clave para arrancar esa raíz de amargura y permitir que la gracia de Dios fluya nuevamente en nuestras vidas. Sanar interiormente también implica reconocer que, al perdonar, no estamos ignorando el dolor que sufrimos. Más bien, estamos entregando ese dolor a Dios, quien es el único capaz de transformar nuestra tristeza en gozo. El proceso de perdón puede ser doloroso y puede llevar tiempo, pero es un acto de obediencia que Dios honra y usa para nuestro bienestar emocional. Cuando decidimos perdonar, también le damos a Dios el espacio para trabajar en nosotros. A menudo, pensamos que el perdón depende únicamente de nuestras fuerzas, pero en realidad, es el Espíritu Santo quien nos da la capacidad de perdonar de manera genuina. En Filipenses 4:13, encontramos que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto incluye perdonar, incluso cuando parece imposible. Dios no solo nos manda a perdonar, sino que también nos da el poder para hacerlo. El perdón también libera nuestra mente y nuestras emociones del ciclo del odio y la venganza. Cuando mantenemos rencor, nuestra mente se ve constantemente arrastrada por pensamientos negativos sobre la persona que nos hizo daño. Estos pensamientos nos consumen, nos mantienen atrapados en el pasado y nos impiden avanzar en la vida. Al perdonar, liberamos nuestra mente y nos permitimos vivir en el presente, sin ser prisioneros del dolor del pasado. La verdadera sanación interior se produce cuando permitimos que el amor de Dios transforme nuestro dolor en una oportunidad para crecer. A través del perdón, podemos experimentar una profunda transformación emocional que nos prepara para vivir de manera más plena y en paz con nosotros mismos y con los demás. Jesús no solo nos manda a perdonar porque es lo correcto, sino porque el perdón es un camino hacia la sanación de nuestras almas. Es importante entender que el perdón no es un evento aislado, sino un proceso. No siempre ocurre de inmediato, y puede haber momentos en los que sintamos que hemos perdonado, pero el dolor regresa. Esto es completamente normal. La sanación es un proceso continuo que, con el tiempo, nos lleva a una paz y libertad que solo Dios puede ofrecer. Finalmente, debemos recordar que el perdón es una oportunidad para que Dios se glorifique en nuestras vidas.
Cuando perdonamos a aquellos que nos han herido profundamente, demostramos la gracia de Dios y su poder transformador. De esta manera, el perdón no solo trae sanación a nuestras vidas, sino que también da testimonio del amor de Dios ante el mundo. El perdón y la restauración de relaciones. Una de las promesas más poderosas que encontramos en la Biblia es que el perdón tiene el poder de restaurar relaciones. La relación más importante que se ve afectada por el perdón es nuestra relación con Dios, pero también lo es la relación con nuestros hermanos, amigos, familiares e incluso con aquellos que nos han hecho daño. El perdón no solo nos libera a nosotros de las cadenas del resentimiento, sino que también abre la puerta a la restauración y la reconciliación de relaciones rotas. A través de todo el Nuevo Testamento, Jesús nos enseña que el perdón no es solo para liberar al ofensor, sino también para sanar nuestras relaciones con los demás. En Mateo 18, 21, 22, Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces debe perdonar a su hermano. Y Jesús le responde, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Este pasaje nos muestra la importancia de un perdón constante y sin límites, que no solo sana las heridas, sino que también fortalece las relaciones, permitiendo que florezcan en gracia. El perdón es una herramienta poderosa para romper las barreras que se levantan entre las personas. Cuando hay falta de perdón, las relaciones se vuelven tensas, llenas de amargura, y finalmente se destruyen. Sin embargo, cuando decidimos perdonar, estamos abriendo un camino para la restauración, creando un espacio donde la comunicación, la comprensión y el amor puedan crecer. En Colosenses 3:13, Pablo nos dice, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. Así como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Restaurar una relación no significa olvidar lo que sucedió ni ignorar el dolor que se causó. En cambio, significa reconocer que, aunque el daño fue real, el perdón permite que ambas partes se liberen de la culpa y la ira. La reconciliación no depende de que el otro se arrepienta primero, sino de que nosotros tomemos la decisión de liberar a la otra persona, como Dios nos ha liberado a nosotros. Jesús, en su última oración en la cruz, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Él no esperaba que sus verdugos se arrepintieran antes de perdonarlos. Él perdonó para que hubiera una oportunidad para la restauración. Este tipo de perdón transforma las relaciones de manera profunda. En lugar de vivir en un ciclo de conflictos y resentimientos, nos invita a vivir en paz y armonía. La reconciliación que viene del perdón no significa que todo vuelva a ser como antes, pero crea una base sólida para sanar y construir una relación más fuerte. Este proceso de restauración nos permite ver a los demás con los ojos de la gracia de Dios, ofreciendo una segunda oportunidad tanto para ellos como para nosotros. El perdón en las relaciones no siempre es fácil, especialmente cuando la herida es profunda. Sin embargo, es esencial entender que el perdón no es un acto que depende de las emociones, sino de la obediencia a Dios. A menudo, los sentimientos siguen al acto de obedecer, no al revés. Al perdonar, estamos eligiendo obedecer a Dios, quien nos llama a vivir en paz y reconciliación con los demás. Esto no significa ignorar el daño ni permitir que se sigan repitiendo los mismos errores, sino establecer límites saludables mientras se ofrece gracia. El perdón también nos libera de la carga emocional que llevamos cuando no perdonamos. El resentimiento y la ira crean un peso emocional que nos afecta tanto a nivel espiritual como físico. La Biblia dice en Efesios 4:31-32, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. El perdón elimina esa carga emocional
y nos permite vivir más ligeros, con corazones más saludables y llenos de paz. Además, el perdón es una forma de imitar el carácter de Cristo. Jesús vivió una vida de perdón. No solo perdonó a sus seguidores, sino que también perdonó a aquellos que lo traicionaron y lo maltrataron. Al perdonar a otros, nos alineamos con el ejemplo de Jesús, reflejando su amor y compasión en nuestro comportamiento. La restauración de las relaciones a través del perdón no es solo un beneficio personal, sino que también tiene un impacto en nuestra comunidad. Cuando perdonamos, damos un testimonio poderoso de lo que significa ser un discípulo de Cristo. El perdón tiene el poder de cambiar no solo nuestra vida, sino también la vida de aquellos que nos rodean. La reconciliación es un mensaje claro del amor de Dios, que puede sanar las divisiones y crear unidad entre personas, familias y comunidades. Al final, el perdón es un camino hacia la restauración completa. No solo libera al ofensor, sino que también nos transforma a nosotros, permitiéndonos vivir en paz, amor y gracia. Cuando perdonamos, nos alineamos con el corazón de Dios, quien desea que vivamos en unidad y armonía unos con otros. El perdón y el poder de la sanación interior. El perdón no solo tiene el poder de restaurar relaciones, sino que también trae consigo una profunda sanación interior. La ira, el dolor y el resentimiento que surgen cuando no perdonamos afectan nuestras emociones, nuestra salud mental y, en última instancia, nuestro bienestar espiritual. A menudo, cargamos con heridas no sanadas que nos mantienen atados al pasado, impidiéndonos experimentar la paz y la libertad que Dios tiene para nosotros. En la Biblia, encontramos numerosos ejemplos de personajes que fueron profundamente heridos, pero que encontraron sanación a través del perdón. Un ejemplo poderoso es el de José, quien fue vendido por sus hermanos, y luego, después de muchos años, se encontró con ellos en una posición de poder en Egipto. En lugar de tomar venganza, José eligió perdonarlos, y su perdón no solo trajo sanación a su relación con ellos, sino también sanación a su propio corazón. Génesis 50, 19, 21. El perdón permitió a José liberar su corazón del dolor del pasado y experimentar la paz que solo Dios puede dar. El perdón tiene el poder de sanar las heridas emocionales que han sido causadas por la traición, el abuso, la injusticia y otras formas de dolor. La falta de perdón, por el contrario, crea una cicatriz interna que nunca sana completamente. Cuando no perdonamos, nuestra mente y corazón siguen atrapados en un ciclo de ira y sufrimiento. El perdón, por lo tanto, no solo libera a la otra persona, sino que nos libera a nosotros mismos, sanando nuestras emociones y dándonos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. En Mateo 11:28, Jesús invita a los que están cansados y agobiados a acercarse a Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El perdón es una forma de descansar en Cristo, de soltar las cargas que hemos estado llevando, esas emociones negativas que nos atan y nos impiden avanzar. Cuando perdonamos, permitimos que Dios toque nuestras heridas y las cure con su amor y gracia. La sanación espiritual y emocional que viene del perdón es un regalo que solo Dios puede otorgar. La sanación interior que proviene del perdón también tiene efectos prácticos y tangibles en nuestras vidas. Estudios psicológicos han demostrado que las personas que practican el perdón experimentan menos ansiedad, depresión y estrés. Al perdonar, reducimos los niveles de cortisol, la hormona del estrés, lo que nos permite experimentar una mayor calma y equilibrio emocional. El perdón no solo trae paz espiritual, sino también bienestar físico. Cuando tomamos la decisión de perdonar, le damos a Dios la oportunidad de sanar esas partes rotas de nuestro corazón. Él es el sanador divino, el que puede restaurar nuestras almas, incluso cuando las heridas parecen imposibles de sanar.
El perdón es un acto de obediencia que nos lleva a experimentar el poder sanador de Dios en nuestras vidas. Al hacerlo, no solo transformamos nuestras relaciones, sino también nuestro ser interior. Algunos pueden sentir que el perdón es un acto demasiado difícil, especialmente cuando la herida es profunda. Pero el perdón no es un sentimiento, es una decisión. La decisión de soltar el rencor y permitir que Dios nos libere de la amargura. El perdón es un proceso que puede llevar tiempo, pero al dar ese primer paso, Dios comienza a trabajar en nuestro corazón. Él nos da la fuerza para seguir adelante, para sanar y para experimentar la paz que solo Él puede ofrecer. En Salmo 147:3 encontramos una de las promesas más consoladoras. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Este versículo nos recuerda que, aunque nuestras heridas sean profundas y dolorosas, Dios es el único que puede sanarlas completamente. A través del perdón, permitimos que Dios entre en nuestras vidas y cure nuestras almas, liberándonos de la amargura y el dolor que nos han mantenido cautivos. El perdón no solo es liberador para nuestra relación con los demás, sino que también nos ofrece una libertad personal. Nos permite dejar de lado la carga de la ira y el rencor, lo que a su vez nos permite vivir con más gozo, más paz y más esperanza. En lugar de vivir con el peso del pasado, el perdón nos invita a vivir con la esperanza de un futuro libre de las cadenas que nos atan. La sanación que viene del perdón no es solo una sanación emocional, sino también espiritual. Al perdonar, nos alineamos más con el corazón de Dios, quien nos ha perdonado a nosotros, y experimentamos la paz y la restauración que Él desea para todos sus hijos. El perdón nos permite experimentar el amor de Dios de manera más profunda, porque al perdonar a los demás, experimentamos lo que significa ser perdonados por Él. El perdón como libertad para avanzar. El perdón es la clave para desbloquear el futuro que Dios tiene preparado para nosotros. Cuando no perdonamos, nos quedamos atrapados en un ciclo de recuerdos dolorosos y resentimientos que nos impiden avanzar. Pero el perdón, lejos de ser una debilidad, es un acto de valentía y fortaleza que nos permite liberarnos del pasado y caminar con libertad hacia lo que Dios tiene para nosotros. En Isaías 43:18-19, Dios nos dice: No os acordéis de las cosas pasadas, ni consideréis las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. No la conoceréis. Esta poderosa declaración nos recuerda que Dios tiene un futuro nuevo para nosotros. Pero para poder disfrutar de ese futuro, debemos dejar ir el pasado. El perdón es ese acto que nos libera de las cadenas del ayer, permitiéndonos caminar hacia el futuro que Él ha preparado con esperanza y fe. A menudo, los resentimientos del pasado actúan como un ancla espiritual que nos mantiene en el lugar donde estamos, incapaces de avanzar o crecer. Es como si estuviera atado a una roca, que nos impide movernos. Pero el perdón actúa como un corte que destruye esa atadura, permitiéndonos fluir en la gracia de Dios. Al perdonar, dejamos de vivir en el pasado y empezamos a caminar hacia la restauración y la renovación que solo Él puede traer. Cuando perdonamos, no solo liberamos a los demás, sino que también nos liberamos a nosotros mismos. El perdón es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. Es un acto de amor propio y un acto de obediencia a Dios. A través del perdón, podemos dejar de cargar con las ofensas que nos han hecho y permitir que Dios se encargue de la justicia. Jesús nos enseña que la venganza es mía, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12:19. Al perdonar, dejamos que Dios ocupe su lugar como el juez justo, liberándonos del peso de la ira y el rencor. Es fundamental entender que el perdón no significa ignorar la ofensa ni permitir que el daño continúe. Perdonar no es aceptar el mal, sino liberarnos de las cadenas emocionales que nos atan. El perdón es un acto de fe,
Un acto que declara que confiamos en que Dios tomará el control de la situación y nos sanará. Al perdonar, reconocemos que, aunque la ofensa fue real y el dolor fue profundo, Dios tiene el poder de transformar incluso las circunstancias más dolorosas en algo que nos haga más fuertes. En Mateo 18, 21, 22, Jesús habla sobre la importancia del perdón sin medida. Pedro le pregunta cuántas veces debe perdonar a su hermano, y Jesús le responde, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Este mandamiento nos llama a perdonar sin límites. El perdón no es un acto que solo realizamos una vez, sino un proceso continuo. Cada vez que revivimos el dolor, tenemos la oportunidad de elegir perdonar nuevamente, permitiendo que la paz de Dios inunde nuestras almas. El perdón tiene el poder de romper las barreras que construimos en nuestro corazón. A menudo, cuando hemos sido heridos, levantamos muros emocionales alrededor de nosotros para protegernos del dolor. Pero esos muros, aunque nos protegen temporalmente, también nos aíslan de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Al perdonar, derribamos esos muros, permitiendo que el amor de Dios fluya a través de nosotros y nos conecte de nuevo con los demás. Jesús mismo nos dio el ejemplo más grande de perdón. En Lucas 23:34, cuando estaba colgado en la cruz, Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Este es el perdón en su forma más pura. Perdonar a aquellos que nos han causado el mayor dolor. Jesús no solo perdonó a aquellos que lo habían herido, sino que también intercedió por ellos ante el Padre, mostrando la verdadera naturaleza del perdón. Él nos llama a seguir su ejemplo, perdonando no solo con nuestras palabras, sino con nuestras acciones y actitudes. Es importante recordar que el perdón no siempre significa reconciliación inmediata. Reconciliarse es un proceso que puede tomar tiempo y, en algunos casos, puede no ser posible si la otra persona no está dispuesta a arrepentirse. Sin embargo, el perdón es algo que debemos dar independientemente de la respuesta de la otra persona. Al perdonar, liberamos nuestro corazón del odio y la amargura, y le damos a Dios el espacio para actuar en nuestras vidas y en las vidas de aquellos que nos han herido. El perdón también tiene el poder de transformar nuestras relaciones. Cuando perdonamos, abrimos la puerta a la restauración y la sanación. A menudo, los rencores no perdonados se convierten en barreras que impiden que las relaciones prosperen. Pero al perdonar, damos el primer paso hacia la reconciliación, buscando la restauración de la confianza y el amor que fueron dañados. El perdón tiene el poder de renovar nuestra relación con Dios y con los demás. El perdón es la clave que abre la puerta a la libertad. Nos libera de las cadenas del pasado. Nos permite avanzar y experimentar una nueva vida en Cristo. Es un acto de obediencia a Dios y un paso esencial en el camino hacia la sanación y la restauración. La restauración a través del perdón. La restauración es uno de los mayores dones que Dios nos ofrece, y el perdón es el primer paso hacia ella. En el Antiguo Testamento, vemos que el pueblo de Israel pasaba por ciclos de desobediencia y restauración. A menudo, su restauración venía a través del arrepentimiento y el perdón, tanto de Dios como entre ellos mismos. Esta dinámica de restauración es un reflejo del propósito de Dios en nuestras vidas. Restaurar lo roto, sanar lo herido y devolvernos a un estado de plenitud y paz. Job 42:10 dice, y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él oró por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Este pasaje es un claro ejemplo de cómo la restauración viene cuando nos perdonamos unos a otros. Job, aunque había sufrido enormemente, no guardó rencor contra sus amigos, quienes lo habían acusado injustamente. Al perdonar, Job no solo fue restaurado espiritualmente, sino que también vio un aumento físico y material. Esta restauración
Es un testimonio de que Dios honra el perdón y lo recompensa con abundancia. La restauración que Dios ofrece no solo es espiritual, sino también emocional y material. Cuando elegimos perdonar, comenzamos a ver cómo las heridas emocionales y los recuerdos dolorosos van siendo sanados. El perdón tiene el poder de renovar nuestra mente y corazón, dándonos una nueva perspectiva. En vez de ver nuestras vidas a través de los lentes del dolor y la amargura, comenzamos a ver la gracia de Dios obrando en cada situación. Es esencial entender que la restauración no ocurre de manera instantánea. Al igual que el proceso de perdón, la restauración es un viaje. Requiere tiempo, paciencia y, sobre todo, fe. Pero cuando nos permitimos perdonar y somos obedientes a la voluntad de Dios, Él comienza a restaurar todas las áreas de nuestras vidas que han sido dañadas por el pecado, la traición o el dolor. El perdón no solo restaura nuestras relaciones con los demás, sino que también restaura nuestra relación con Dios. En 1 Juan 1:9 se nos promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. El perdón de Dios es completo y nos purifica de toda impureza. Sin embargo, para recibir ese perdón y experimentar la restauración de nuestra relación con Él, debemos estar dispuestos a perdonar a los demás. El perdón mutuo es el puente que conecta nuestras almas con el poder de Dios para restaurar lo perdido. A menudo, las personas que nos han herido pueden ser las mismas que necesitamos perdonar para que nuestras vidas sean restauradas. Este proceso puede ser doloroso, pero debemos recordar que el perdón no es para ellos, sino para nosotros. El perdón es el acto que nos libera del dolor y nos permite sanar. Al liberarnos de la amargura, el resentimiento y la ira, abrimos un espacio para que Dios trabaje en nuestras vidas y nos restaure. Efesios 4:31-32 nos dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. Aquí se nos enseña que el perdón es una expresión de la bondad de Dios en nuestras vidas. Al perdonar a los demás, reflejamos el carácter de Cristo y abrimos las puertas para que Él actúe en nuestras vidas de manera poderosa. Cuando estamos dispuestos a perdonar, estamos permitiendo que Dios transforme incluso nuestras experiencias más dolorosas en momentos de crecimiento. Él usa esas experiencias para fortalecernos, purificarnos y prepararnos para lo que vendrá. La restauración no significa que las heridas desaparecerán de inmediato, pero significa que Dios usará esas heridas para traer algo bueno de ellas. A través del perdón, somos restaurados, reconstruidos y fortalecidos en nuestra fe. Además, el perdón actúa como una puerta abierta hacia la reconciliación. A menudo, el perdón no solo restaura nuestra relación con Dios, sino que también puede restaurar relaciones rotas con otras personas. Cuando perdonamos, mostramos un testimonio de la gracia de Dios en nuestras vidas. Y eso puede ser el catalizador para que otros también busquen la reconciliación y la restauración. Isaías 61:3 habla de cómo Dios nos da un manto de alabanza en lugar de un espíritu angustiado. El perdón es un medio para vestirnos con ese manto de alabanza. Al perdonar, dejamos que Dios transforme nuestras tristezas en gozo y nuestras dificultades en testimonios de su poder restaurador. A través de este proceso, Dios nos da una nueva identidad, una identidad restaurada y transformada por su gracia. La restauración que experimentamos a través del perdón es algo radical. Nos cambia por completo. Pasamos de ser personas atrapadas en el dolor y el resentimiento a ser personas liberadas y sanadas, listas para abrazar el futuro que Dios tiene para nosotros. Esta restauración es un proceso continuo. Siempre que perdonemos y sigamos el ejemplo de Cristo,
Dios continuará restaurando nuestras vidas, nuestras relaciones y nuestra comunidad. El perdón como liberación espiritual. El perdón no solo tiene el poder de restaurar relaciones y sanarnos emocionalmente, sino que también es una herramienta espiritual poderosa que nos libera de las cadenas del pecado y del pasado. Jesús mismo enseñó sobre la importancia del perdón, no solo como una forma de reconciliación con los demás, sino como una manera de encontrar libertad espiritual. En el Padre Nuestro, Jesús nos dice: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mateo 6:12. Aquí, Cristo nos enseña que el perdón es una acción recíproca. Nosotros perdonamos, y en ese acto, encontramos perdón. Este no es solo un mandato, sino una clave para nuestra liberación espiritual. El perdón nos libera del control que el resentimiento tiene sobre nuestra vida. Cuando elegimos no perdonar, nos atamos a ese resentimiento, y este se convierte en una carga pesada que afecta nuestra relación con Dios y con los demás. La falta de perdón nos mantiene atrapados en el pasado, en las heridas que nos hicieron, impidiendo que avancemos. Es como si estuviéramos cargando una mochila pesada llena de ira, dolor y amargura. Pero cuando perdonamos, esta mochila se cae y podemos caminar con libertad. En Efesios 4:32 se nos dice: sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. Este versículo nos recuerda que el perdón no es solo un acto de bondad hacia los demás, sino una respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros. Si Dios nos ha perdonado por medio de Cristo, ¿cómo no vamos a perdonar a los demás? El perdón no es opcional. Es una respuesta natural a la gracia inmensa que hemos recibido de parte de Dios. Cuando nos negamos a perdonar, estamos cerrando las puertas a la gracia de Dios en nuestra vida. En Mateo 18:21-35, Jesús cuenta la parábola del siervo que debía una gran suma de dinero y que, al ser perdonado, no tuvo compasión de su compañero. Esta historia ilustra cómo la falta de perdón no solo afecta nuestra relación con los demás, sino que también nos separa de la gracia de Dios. El perdón desbloquea la gracia, mientras que el resentimiento la bloquea. El acto de perdonar también tiene un impacto profundo en nuestra salud espiritual. El resentimiento y la ira pueden llevarnos a un lugar de amargura y desconfianza. Cuando no perdonamos, abrimos la puerta a emociones destructivas que nos alejan de Dios. Pero cuando elegimos perdonar, elegimos vivir en paz y libertad. Y esa paz espiritual no tiene precio. Esta paz que proviene del perdón nos permite vivir plenamente en la presencia de Dios, confiando en su control sobre nuestras vidas. Una de las grandes bendiciones del perdón es que nos permite liberarnos de la necesidad de venganza o justicia propia. Cuando hemos sido heridos, nuestra naturaleza humana tiende a querer tomar venganza. Pero Jesús nos dice: no os venguéis, vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Romanos 12:19. El perdón rompe el ciclo de venganza y nos permite dejar que Dios se encargue de lo que nos ha hecho daño. Al hacerlo, encontramos libertad, porque ya no estamos atados al deseo de venganza. Jesús nos mostró el ejemplo supremo de perdón cuando perdonó a sus verdugos en la cruz. En Lucas 23:34, Él dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aquí vemos a Jesús, en su momento de mayor sufrimiento, liberando a aquellos que lo crucificaron a través del perdón. Este acto de perdón radical nos muestra que no hay límites para el perdón. No importa cuán grande sea la ofensa, siempre podemos perdonar con la ayuda de Dios. El perdón es una decisión, no una emoción. No necesitamos sentir que estamos listos para perdonar. Solo necesitamos tomar la decisión de hacerlo, confiando en que Dios nos dará la fuerza para hacerlo. Al liberar a los demás a través del perdón, también nos liberamos nosotros mismos.
La falta de perdón es como una prisión espiritual que nos mantiene atrapados en el dolor y el pasado. El perdón, por otro lado, nos libera y nos permite caminar en la paz de Dios. Es un proceso continuo que requiere de fe y obediencia. A veces el perdón no es un acto único, sino una decisión diaria de dejar ir el resentimiento y abrazar la paz de Dios. Es importante recordar que el perdón no significa que olvidemos lo que nos hicieron. No significa que aprobemos lo que sucedió o que tengamos que reconciliarnos inmediatamente. El perdón es una decisión espiritual de liberar a la persona que nos hirió. Y en ese proceso, Dios nos sana. Al liberar a los demás, encontramos que somos liberados a nosotros mismos. El perdón no es solo un acto hacia otros, sino un camino hacia nuestra propia sanidad espiritual, la sanación emocional a través del perdón. El perdón es más que un acto de obediencia espiritual. Es también un proceso profundo de sanación emocional. Cuando elegimos perdonar, no solo estamos obedeciendo el mandato de Dios, sino que estamos sanando nuestras heridas internas. El resentimiento, la ira y el dolor acumulado pueden tener efectos devastadores en nuestra salud emocional y física, pero el perdón nos ofrece la oportunidad de sanar esas heridas profundas. La sanación emocional que experimentamos al perdonar no ocurre de inmediato, pero es un proceso transformador. A medida que vamos perdonando, comenzamos a ver la situación y a las personas de una manera diferente. Dejamos de verlos a través del lente del daño que nos causaron y comenzamos a verlos con los ojos de gracia y compasión. El perdón nos permite liberarnos de la ira y la amargura que nos mantenían atados. En Mateo 18, 21, 22, Jesús habla sobre el perdón ilimitado. Entonces Pedro se acercó y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Este versículo muestra que el perdón no tiene un límite de veces. En el contexto emocional, esto significa que, aunque nuestras heridas emocionales sean profundas y repetidas, el perdón debe ser continuo. Cada vez que sentimos el dolor, debemos decidir perdonar de nuevo, confiando en que Dios nos ayudará a sanar. Es importante entender que el perdón no minimiza el dolor que hemos experimentado. No significa que las ofensas que hemos sufrido sean triviales. De hecho, el perdón puede ser aún más significativo cuando las heridas son profundas, porque nos permite liberar el control del dolor y darlo a Dios. Es un acto de fe, confiando en que Dios sanará nuestras emociones y restaurará nuestra paz. Cuando perdonamos, permitimos que Dios entre en las áreas más oscuras de nuestra vida, las áreas donde el dolor y el resentimiento se han acumulado. Es en esos momentos donde la gracia de Dios puede fluir libremente, comenzando un proceso de restauración que sana las heridas emocionales y nos libera del sufrimiento. El perdón abre la puerta a la paz interior y a la sanidad emocional. El perdón no solo libera al otro, sino que también nos libera a nosotros de la carga emocional. Al perdonar, nos quitamos de encima el peso del resentimiento. Es como si estuviéramos cargando una mochila llena de piedras, cada una representando una ofensa o una herida. El perdón nos permite poner esas piedras a un lado y caminar ligeros. A veces, las personas que nos han ofendido ni siquiera saben el daño que nos han causado, pero nosotros cargamos con el peso de ese resentimiento. Al perdonar, decidimos dejar de cargar con el dolor y dejarlo ir. Además, el perdón tiene un impacto directo en nuestra salud física. El estrés, la ansiedad y la amargura que sentimos cuando no perdonamos pueden manifestarse en problemas físicos como dolores de cabeza, presión arterial alta, insomnio e incluso enfermedades cardíacas. El perdón, al aliviar el estrés emocional, también alivia el estrés físico. Cuando perdonamos, nuestras mentes y cuerpos comienzan a encontrar paz, y esta paz se refleja en nuestra salud.
En Salmo 34:18, se nos dice: cerca está el Señor de los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Dios se acerca a nosotros cuando estamos quebrantados, cuando nuestras emociones están heridas y nuestro corazón está lleno de dolor. Al perdonar, estamos abriendo las puertas para que Dios entre y nos sane. A través del perdón, podemos experimentar una sanidad emocional completa, donde el dolor del pasado deja de dictar nuestra vida presente. El proceso de perdón también nos lleva a la restauración de nuestra identidad en Cristo. Muchas veces, nuestras heridas emocionales se convierten en la base de nuestra identidad. Comenzamos a vernos a nosotros mismos como víctimas del dolor. Y esa visión distorsionada puede afectar nuestra relación con Dios y con los demás. Al perdonar, dejamos de vernos como víctimas y comenzamos a vernos como victoriosos a través de Cristo. La restauración emocional nos permite caminar en nueva libertad y nos recuerda que, en Cristo, somos más que vencedores. El perdón no es fácil y puede ser un proceso largo y difícil, pero cada paso que damos hacia el perdón nos acerca más a la paz y la sanidad que solo Dios puede ofrecer. Al principio, podemos sentir que el dolor es insuperable, pero a medida que vamos perdonando, Dios nos da la fuerza para seguir adelante. Cada acto de perdón es un paso más hacia la liberación emocional y la restauración completa. El perdón y la reconciliación. Restaurando relaciones rotas. El perdón no es solo un acto personal que ocurre en nuestro corazón. También es un proceso de reconciliación que busca restaurar relaciones rotas. Jesús enseñó que el perdón tiene un propósito mucho más profundo que simplemente liberarnos de la amargura. Él deseaba que el perdón no solo sanara nuestras emociones, sino también nuestras relaciones con los demás. En Mateo 5:23-24, Jesús nos dice: por lo tanto, si estás ofreciendo tu regalo en el altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu regalo allí delante del altar. Ve primero y reconcilíate con tu hermano. Y entonces, ven y presenta tu ofrenda. Este versículo muestra que la reconciliación es tan importante para Dios, que incluso nuestro acto de adoración se ve obstaculizado cuando no estamos en paz con nuestros hermanos. El perdón, entonces, no solo tiene el poder de sanar nuestras propias heridas, sino que también tiene el poder de restaurar relaciones rotas. Muchas veces, cuando pensamos en perdón, nos centramos solo en liberarnos de la carga emocional que nos impide avanzar. Sin embargo, el perdón tiene el potencial de restaurar relaciones fracturadas y traer sanidad a las interacciones humanas. La reconciliación no es simplemente una cuestión de decir, te perdono, sino de restaurar la conexión emocional que se ha roto debido a la ofensa. Es importante entender que el perdón no siempre lleva directamente a la reconciliación en el sentido humano de restaurar completamente la relación. A veces, la otra persona no está lista para pedir perdón o no busca reconciliarse. Sin embargo, el perdón sigue siendo un acto de obediencia a Dios y de sanidad emocional personal. Cuando elegimos perdonar, nos estamos liberando del control que la otra persona tiene sobre nuestras emociones, sin importar su respuesta. El proceso de reconciliación, en cambio, requiere de dos partes: la disposición de perdonar de uno y la disposición de la otra persona para pedir perdón y restaurar la relación. En Colosenses 3:13, Pablo nos instruye: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. Así como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esta es la esencia del perdón cristiano: hacer lo que Cristo hizo por nosotros, perdonando a los demás sin reservas. La reconciliación es un paso más allá del perdón. El perdón nos libera emocionalmente, pero la reconciliación busca restaurar el manto de amor y la unidad entre los creyentes. En 2 Corintios 5:18, Pablo dice que todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación.
Dios es el modelo supremo de reconciliación, y a través de Cristo, Él nos ha reconciliado con Él mismo, estableciendo el ejemplo para que nosotros busquemos la restauración de nuestras relaciones. La reconciliación no significa ignorar el daño o el sufrimiento que se ha causado. No es simplemente una cuestión de pasar por alto las ofensas. Reconciliarse es reconocer el daño, sanar el corazón a través del perdón, y luego trabajar para restaurar la relación en un espíritu de humildad, paciencia y amor, como en Efesios 4:2, donde se nos instruye a ser humildes y amables, soportándoos unos a otros en amor. La reconciliación implica restaurar el respeto mutuo y la confianza, elementos esenciales para cualquier relación sana. El perdón y la reconciliación no siempre son fáciles. Pueden ser dolorosos y requerir mucho tiempo y esfuerzo, pero son esenciales para que podamos experimentar la verdadera paz y restauración que Dios desea para nosotros. A medida que perdonamos y buscamos la reconciliación, estamos siguiendo el ejemplo de Cristo, quien, a pesar de las ofensas y los rechazos que sufrió, buscó la reconciliación con la humanidad a través de su sacrificio en la cruz. Es importante también recordar que la reconciliación no siempre llevará a la restauración de la relación como era antes. A veces, el perdón y la reconciliación pueden llevarnos a un lugar donde, aunque hemos perdonado y restaurado la relación, en nuestros corazones, la relación externa no puede ser completamente restaurada. Esto puede suceder por diversas razones, como la falta de arrepentimiento por parte de la otra persona, o incluso el daño irreparable causado. Sin embargo, lo más importante es que, a través del perdón, liberamos nuestro corazón de la amargura y el resentimiento, y dejamos el resultado en manos de Dios. En conclusión, el perdón y la reconciliación son dos aspectos fundamentales de la vida cristiana. El perdón nos libera y nos restaura emocionalmente, mientras que la reconciliación tiene el poder de restaurar relaciones rotas, reflejando el amor y la gracia de Dios. El proceso puede ser difícil y desafiante, pero al seguir el ejemplo de Cristo, podemos experimentar una paz y sanidad profundas que solo el perdón puede traer. El perdón y la libertad espiritual, liberándonos de las cadenas del resentimiento. Cuando pensamos en el perdón, a menudo lo asociamos con el bienestar emocional y la restauración de relaciones. Pero hay una dimensión aún más profunda del perdón: la libertad espiritual. El perdón no solo libera nuestras emociones, sino que también tiene el poder de liberarnos espiritualmente, ayudándonos a acercarnos más a Dios y experimentar su paz profunda. El resentimiento y la amargura pueden ser como cadenas invisibles que nos atan. Estos sentimientos nos mantienen en un ciclo constante de dolor y desconfianza, bloqueando la paz que solo Dios puede darnos. Cuando no perdonamos, esas emociones negativas se acumulan y a menudo nos hacen sentir como si estuviéramos atrapados en una prisión emocional, incapaces de avanzar. Sin embargo, el perdón tiene el poder de romper esas cadenas. En Juan 8:36, Jesús dice: Así que, si el Hijo os libera, seréis verdaderamente libres. Esta libertad que Cristo nos ofrece no solo es física, sino emocional y espiritual. Al perdonar, rompemos las ataduras espirituales que el resentimiento tiene sobre nosotros y podemos vivir en la libertad que Cristo nos ha dado. El perdón nos permite dejar de cargar con el peso del pasado y nos permite avanzar con ligereza y paz en nuestros corazones. El perdón, por lo tanto, no es solo un acto de compasión hacia los demás, sino también un acto de obediencia a Dios. Cuando perdonamos, seguimos el mandamiento de Cristo, quien nos enseñó a perdonar no solo a nuestros amigos, sino también a nuestros enemigos. En Mateo 6:14-15, Jesús nos dice: Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas.
Estas palabras son claras. El perdón es una condición para recibir el perdón de Dios. Si mantenemos resentimientos, estamos bloqueando nuestra relación con Dios y no podemos experimentar su perdón en nuestras vidas. Cuando no perdonamos, estamos eligiendo vivir en esclavitud. El resentimiento puede ocupar tanto espacio en nuestra mente y corazón que roba nuestra paz y nos aleja de la gracia de Dios. Sin embargo, cuando decidimos perdonar, elegimos liberarnos de esa esclavitud emocional y permitir que el amor y la gracia de Dios fluyan libremente en nuestras vidas. El perdón es, en este sentido, un acto de santidad, un paso hacia la restauración de nuestra relación con Dios y una forma de vivir según su voluntad. Es importante señalar que el perdón no siempre significa que olvidemos el daño o que permitamos que la persona que nos ofendió siga haciéndolo. El perdón no es aceptación de malas acciones, sino más bien liberación de los sentimientos negativos que esas acciones nos causaron. Al perdonar, decidimos liberarnos de la amargura, y no es necesario que volvamos a confiar ciegamente en la persona que nos hizo daño. De hecho, el perdón puede ser un primer paso hacia poner límites saludables en las relaciones y aprender a protegernos emocionalmente, mientras mantener el corazón libre de resentimientos. En muchas ocasiones, las personas que nos han ofendido no buscan nuestra reconciliación o no están dispuestas a cambiar. Sin embargo, el perdón no depende de la otra persona, depende de nosotros. Efesios 4:31-32 nos instruye que toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia sean quitados de entre vosotros, junto con toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. Este versículo muestra que el perdón es una decisión personal de liberar nuestros corazones y actuar con misericordia y bondad, siguiendo el ejemplo de Dios, quien nos perdonó a través de Cristo. El perdón también es una forma de obedecer a Dios, quien nos ha mostrado, a través de su propio Hijo, el más grande acto de perdón de todos. Jesús no solo nos enseñó a perdonar, sino que nos perdonó incluso cuando estábamos en nuestro peor momento. Lejos de Él y sumidos en nuestros pecados, Él tomó la decisión de perdonarnos a pesar de lo que hicimos. Y su sacrificio en la cruz nos abrió el camino a la reconciliación con Dios. Al seguir su ejemplo y perdonar a los demás, estamos mostrando gratitud por el perdón que hemos recibido de Él. En resumen, el perdón es la llave que abre la puerta a la libertad espiritual. Al perdonar, rompemos las cadenas del resentimiento y experimentamos una paz profunda que solo Dios puede otorgarnos. No solo sanamos emocionalmente, sino que también nos acercamos más a Dios, restaurando nuestra relación con Él y viviendo en la plenitud de su amor y gracia. El perdón no es fácil, pero es un paso esencial hacia una vida libre de las cargas del pasado y llena de la paz que Cristo nos ofrece. La sanación del corazón roto, restaurando el alma a través del perdón. La sanación del corazón roto es uno de los procesos más profundos y transformadores en la vida de un creyente. Todos, en algún momento, experimentamos heridas emocionales causadas por relaciones dañinas, traiciones, pérdidas o incluso errores personales. Estas heridas pueden dejarnos con un profundo vacío en el alma, una sensación de que algo esencial se ha perdido o se ha fracturado dentro de nosotros. Pero, en medio de ese dolor, el perdón de Dios tiene el poder de restaurar nuestro corazón, devolviéndonos la paz y la plenitud espiritual. Cuando pensamos en el perdón, a menudo lo vemos como una liberación de la ira y la amargura, pero es mucho más que eso. El perdón es un acto de sanación profunda, tanto para quienes nos han ofendido como para nosotros mismos. Es a través del perdón que permitimos que Dios entre en nuestra herida, sanándola con su gracia infinita y restaurando nuestra alma a su condición original.
El perdón no solo sana la relación con la persona que nos ha hecho daño, sino que, más importante aún, restaura nuestra relación con Dios. En Mateo 11:28, Jesús invita a todos los que están cargados y agotados por el dolor y las heridas de la vida. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Este versículo nos recuerda que Dios es nuestra fuente de sanación y descanso. Al perdonar, liberamos nuestras cargas emocionales y abrimos nuestro corazón a la paz que solo Él puede ofrecer. El dolor de una herida profunda puede hacer que nos sintamos como si estuviéramos perdidos en la oscuridad. A veces, la amargura y el resentimiento pueden ocupar tanto espacio en nuestro corazón que nos parece imposible dejar ir el dolor. Sin embargo, cuando decidimos perdonar, comenzamos a caminar hacia la luz de la restauración. Es como si Dios derramara su aceite de sanación sobre nuestra alma herida, sanando las llagas que dejamos abiertas durante tanto tiempo. Es crucial entender que el perdón no significa minimizar el daño que nos han causado. No significa que debemos aceptar el mal que nos hicieron, ni mucho menos que debemos seguir confiando en la persona que nos lastimó. El perdón es un acto de obediencia a Dios y de sanación personal. Significa dejar ir el resentimiento, liberar nuestra alma de la venganza y permitir que Dios se encargue de hacer justicia. Al hacerlo, renunciamos al control sobre el dolor y lo entregamos a Dios, quien puede sanarlo y restaurarlo de una manera que nunca imaginamos. En Romanos 12:19, el apóstol Pablo nos recuerda que Dios es el justo juez. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Este versículo nos asegura que, cuando perdonamos, no estamos ignorando la injusticia, sino que estamos confiando en que Dios tomará el control de la situación y ejercerá justicia en su tiempo perfecto. Perdonar es un acto de fe. Al perdonar, estamos reconociendo que Dios tiene el poder para sanar nuestro corazón y restaurar lo que ha sido dañado. Estamos confiando en que Él puede transformar nuestra herida en un testimonio de su poder. Es a través del perdón que podemos experimentar la sanación interior y la restauración espiritual que necesitamos para vivir plenamente en la libertad que Cristo nos ofrece. El perdón también tiene un impacto positivo en nuestra salud mental y emocional. Cuando cargamos con el peso del resentimiento, nuestra mente se llena de pensamientos oscuros y negativos, que solo aumentan el dolor y la ansiedad. Sin embargo, cuando perdonamos, liberamos a nuestra mente de esos pensamientos destructivos. El perdón nos permite renovar nuestra mente, alineándola con los pensamientos y la paz de Dios. Es importante recordar que el perdón no es un proceso inmediato, ni siempre fácil. A veces, perdonar es un acto diario, un compromiso continuo de soltar el dolor y la amargura, y permitir que Dios nos sane paso a paso. Pero, al final, el perdón siempre nos lleva a la sanación. Cada vez que decidimos perdonar, nuestra alma se siente un poco más ligera y nuestro corazón se abre más a la gracia de Dios. El proceso de sanación puede ser doloroso, pero Dios está con nosotros en cada paso. En Isaías 41:10, Dios nos promete, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo es un recordatorio de que Dios nos acompaña en nuestra travesía hacia la sanación, dándonos la fortaleza que necesitamos para perdonar y restaurar nuestro corazón. El perdón, entonces, es un regalo de sanación y libertad que solo Dios puede darnos. Al perdonar, no solo liberamos a quienes nos han ofendido, sino que también nos liberamos a nosotros mismos. El perdón nos permite caminar en la paz de Dios, restaurando nuestro corazón roto y devolviéndonos la esperanza y la alegría. El perdón como el camino hacia la restauración total.
La restauración completa de nuestra alma, mente y espíritu comienza con un solo paso: el perdón. A menudo nos encontramos atrapados en el ciclo del dolor y la amargura, convencidos de que el perdón es algo que se otorga solo a aquellos que han demostrado un arrepentimiento genuino. Sin embargo, la restauración total que Dios ofrece no depende de la disposición de los demás, sino de nuestra disposición para liberar el dolor, la ira y el resentimiento. Cuando decidimos perdonar, nos alineamos con el propósito divino de sanación y restauración que Él tiene para cada uno de nosotros. El perdón, en su forma más pura, es una decisión activa. No es un sentimiento que surja de manera espontánea o fácil, especialmente cuando el daño causado es profundo. El perdón no significa olvidar lo que sucedió o minimizar la gravedad del agravio, sino que es un acto de obediencia a las enseñanzas de Cristo. Jesús, en su infinito amor y misericordia, nos invita a perdonar no solo como un acto de bondad hacia los demás, sino como un camino hacia nuestra propia sanación. En Mateo 18, 21, 22, el apóstol Pedro le preguntó a Jesús cuántas veces debía perdonar a su hermano. Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús respondió: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Este versículo resalta la importancia de la disposición continua para perdonar, sin límites. El perdón no es un evento aislado, sino un proceso constante, uno que requiere práctica y determinación para romper las cadenas emocionales que nos atan al pasado. La restauración de nuestra alma a través del perdón no solo se trata de liberar a los demás de sus deudas hacia nosotros, sino de liberarnos a nosotros mismos. Cada vez que decidimos perdonar, eliminamos el peso emocional que arrastramos y podemos empezar a experimentar la paz que solo Dios puede ofrecer. Este acto de liberación, aunque difícil, es el primer paso para restaurar lo que se ha perdido en el corazón humano debido a las heridas de la vida. Algunas personas creen que al perdonar, están validando o justificando el mal que les ha hecho otro. Pero el perdón no significa que apruebes el mal hecho. Por el contrario, el perdón es un acto de fe y de confianza en que Dios es quien juzga, con justicia. Romanos 12:19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando perdonamos, confiamos en que Dios se encargará de ajustar cuentas en su tiempo perfecto. La verdadera restauración ocurre cuando reconocemos que el control no está en nuestras manos, sino en las de Dios. El perdón es un acto que rompe las cadenas que nos atan al pasado. Cuando seguimos aferrándonos al dolor, la ira y el resentimiento, nos mantenemos prisioneros de aquellos que nos han hecho daño. Este prisionero emocional vive dentro de nosotros, recordando una y otra vez lo sucedido, impidiéndonos avanzar. Pero cuando decidimos perdonar, rompemos esas cadenas y permitimos que Dios nos restaure. Es esencial entender que la restauración total no significa que inmediatamente olvidemos las heridas, ni que todo se arregle sin esfuerzo. La restauración es un proceso, uno que se lleva a cabo cuando decidimos caminar en la dirección de la sanación. El perdón es el primer paso para experimentar una restauración profunda de nuestro ser interior. Como Jeremías 30:17 lo expresa: porque yo te sanaré de tu herida y te curaré de tu golpe. Este versículo nos recuerda que Dios es el sanador de nuestras heridas más profundas y dolorosas, y solo en Él podemos encontrar la verdadera restauración. En muchos casos, la restauración emocional viene acompañada de un cambio en nuestra perspectiva. Al perdonar, cambiamos nuestra visión sobre la vida, sobre las relaciones, sobre el dolor que hemos vivido. Empezamos a ver las situaciones con los ojos de la gracia de Dios, en lugar de con los ojos del resentimiento.
Dios tiene el poder de transformar nuestro sufrimiento en algo que nos haga más fuertes, más compasivos y más alineados con su voluntad. Al tomar este paso de fe, confiamos en que Él usará nuestras cicatrices para glorificar su nombre. Es crucial también reconocer que la restauración viene cuando abandonamos el control. El deseo de controlar el proceso de sanación, de exigir una disculpa o una reparación inmediata, solo nos mantiene en el conflicto. La verdadera restauración llega cuando entregamos todo, incluso nuestro derecho a exigir justicia, a Dios. Es Él quien, en su misericordia infinita, restaurará lo que se ha perdido. La gracia de Dios es el medio por el cual somos restaurados completamente. Al final, el perdón no solo trae sanación emocional, también nos renueva espiritualmente. Nos recuerda que Dios ha perdonado nuestras transgresiones y que, por lo tanto, debemos perdonar a otros. En Efesios 4:32, el apóstol Pablo nos enseña: sed más bien bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Al seguir este ejemplo, nos alineamos con el propósito divino para nuestras vidas, lo que nos lleva a una restauración total de todo lo que somos. El perdón y la transformación interior, la llave de la verdadera liberación. La liberación que buscamos no está simplemente en las circunstancias externas, sino en la transformación de nuestro interior. El perdón, cuando es genuino, nos libera de una prisión que no vemos, pero que sentimos el peso cada día. Y muchas veces, nuestro mayor enemigo no es el otro, sino la falta de perdón que llevamos dentro de nosotros. Imaginemos, por un momento, que nuestra alma es como una casa que acumula suciedad y escombros. El perdón, hermanos, es como la limpieza profunda de esa casa. Cuando elegimos perdonar, estamos removiendo los objetos que no pertenecen a nuestro ser, que nos impiden vivir en la plenitud de la paz y la alegría de Cristo. Pero, para realizar esta limpieza, necesitamos coraje. El coraje de mirar a los ojos del dolor, reconocer el peso de lo que nos han hecho y decidir que ese peso no nos definirá. En Efesios 4:31-32, la Biblia nos enseña que toda amargura, ira, enojo, gritería y maledicencia sean quitados de entre vosotros, con toda malicia. Antes sed unos para con otros benignos, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Estas palabras son una invitación a una transformación radical. El perdón no es un favor que le hacemos al otro, es un favor que nos hacemos a nosotros mismos, porque al perdonar, abrimos un espacio en nuestro corazón para recibir el amor de Dios en su plenitud. Sin embargo, sabemos que perdonar no es fácil. Existen situaciones y personas que nos han herido tan profundamente que la idea de perdonar parece casi imposible. Pero aquí está la gran verdad. El perdón no es un sentimiento. No estamos esperando sentir que el otro merece el perdón, ni esperar que el dolor se vaya por completo antes de liberar a la otra persona. El perdón es una decisión, un acto de fe y obediencia a Cristo, que nos llama a perdonar como Él nos perdonó, sin limitaciones. Jesús, en su última oración antes de morir en la cruz, nos dio el mayor ejemplo de perdón. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Él no esperó que las personas se arrepintieran. Él no exigió justicia. Él solo eligió perdonar. Y fue a través de ese perdón que Él nos dio la libertad. Ahora, reflexionemos un momento sobre cómo el perdón puede ser la clave para la transformación que tanto deseamos. El perdón no solo libera a quien nos ha herido, sino que nos libera a nosotros de una cadena invisible que nos mantiene atados al dolor del pasado. Cuando perdonamos, algo dentro de nosotros se desbloquea. Una paz que sobrepasa todo entendimiento comienza a llenar nuestro ser,
y nos volvemos más parecidos a Cristo. ¿No es eso lo que queremos? Ser más como Él cada día. Este es el poder del perdón. Nos transforma, nos sana y nos permite experimentar la verdadera libertad en Cristo. Pero esa transformación exige más que palabras. Exige acción, una acción de fe. Cuando decides perdonar, no solo estás liberando al otro, te estás liberando para vivir plenamente la vida abundante que Jesús prometió. Hoy, te invito a hacer esa elección. La elección de liberar el perdón. La elección de dejar atrás el dolor y vivir en libertad. No esperes que las circunstancias cambien, porque el verdadero cambio comienza dentro de ti. El perdón es el camino hacia ese cambio. Puede ser difícil, puede tomar tiempo, pero es el único camino hacia la verdadera transformación. Conclusión. La fuerza del perdón y el camino hacia la liberación completa. Hemos recorrido un camino profundo, hermano, un camino que nos ha mostrado cómo el perdón tiene el poder de romper las cadenas del pasado y liberarnos de las cargas que nos impiden vivir plenamente en Cristo. A lo largo de estos bloques, hemos reflexionado sobre el verdadero significado del perdón, no solo como un acto de liberación para los demás, sino como una puerta que se abre en nuestro interior para recibir la paz y la sanidad que solo Dios puede darnos. Es fácil pensar que el perdón es algo que damos porque sentimos que es lo correcto, pero lo que hemos aprendido hoy es que el perdón es, ante todo, un regalo que nos damos a nosotros mismos. Al perdonar, no solo liberamos a otros de su deuda con nosotros, sino que nos liberamos de las cadenas invisibles del odio, el rencor y el dolor. Es en ese acto de entrega que encontramos la verdadera libertad. Hoy, te invito a que reflexiones sobre lo que has aprendido. ¿Qué áreas de tu vida necesitan ser liberadas por el perdón? ¿Qué personas o situaciones siguen atadas a tu corazón, impidiendo que vivas en la libertad que Cristo te ofrece? No importa cuánto tiempo haya pasado. No importa el tamaño del daño. El perdón sigue siendo la llave que abre la puerta de la libertad. Y aunque el perdón puede ser un proceso, hoy puedes dar el primer paso. Quiero que sepas, hermano, que el perdón no es un acto de debilidad, sino de fortaleza. Perdona porque eres fuerte, porque tu valor no está en lo que te han hecho, sino en lo que eres en Cristo. Perdona, porque al hacerlo, te pareces más a Jesús. Él, que perdonó incluso a aquellos que lo crucificaron, te invita hoy a hacer lo mismo. No por el otro, sino por ti, para que puedas vivir plenamente en la paz que Él te da. Si has llegado hasta aquí, quiero felicitarte, porque al estar aquí, has demostrado que no estás dispuesto a vivir en las sombras del pasado, sino que has decidido caminar hacia la luz. Has elegido el camino de la sanidad, de la transformación y de la verdadera libertad. Hoy, puedes dejar ir lo que te ha atormentado y al hacerlo, abrir un espacio para la gloria de Dios en tu vida. En este momento, haz una oración conmigo, si lo sientes en tu corazón. Señor, te entrego todo el dolor, el rencor y la amargura que he guardado. Te pido que me ayudes a perdonar de corazón, como tú me has perdonado. Libérame de las cadenas del pasado, para que pueda vivir plenamente en tu paz. Ayúdame a ser una nueva creación en ti y a reflejar tu amor en cada parte de mi vida. Gracias, Señor, por tu perdón y por la libertad que me ofreces. Amén. Que este sea el primer paso de un viaje de sanidad y transformación en tu vida. Recuerda que el perdón no es un sentimiento, sino una decisión. Es una decisión que cambia el curso de tu vida, que te libera y te permite vivir como el hombre o la mujer que Dios te ha llamado a ser. No dejes que el pasado te controle. Da el paso hacia la libertad y experimenta el poder transformador del perdón en tu vida. Finalmente, si este mensaje tocó tu corazón y te ayudó, te animo a compartirlo con otros. Puedes dejar tu comentario Paz en Cristo
para que más personas puedan encontrar esta libertad. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, porque juntos podemos seguir creciendo en la fe y en el conocimiento de su palabra. Gracias por estar aquí. Que la paz de Cristo te acompañe siempre. Y recuerda que el perdón es la llave que abre la puerta de tu liberación.